Soy Jeffrey Butler. Tengo 72 años. El año pasado vendí la casa donde mi esposa Peggy y yo criamos a nuestros 5 hijos y gasté dinero en recuerdos con ellos en lugar de dejarlo en mi testamento. Mis hijos me llamaron egoísta y durante unas semanas horribles pensé que lo había arruinado todo. Déjame contarte lo que sucedió. Todo comenzó a cambiar en nuestra fiesta del 45 aniversario de bodas. El patio trasero estaba lleno de nuestros hijos y nuestros 5 nietos, risas y música por todas partes. Estaba tocando mi guitarra y debería haber sido perfecto, pero al mirar nuestra casa, la pintura descascarada, la cocina anticuada que no podíamos permitirnos arreglar, no sentía orgullo, me sentía atrapado. Esta casa en Forest Hills había sido el ancla de nuestra familia durante 45 años, pero mantenerla estaba agotando nuestra jubilación. Éramos ricos en propiedades, pobres en efectivo, y simplemente estábamos tan cansados. Peggy también lo sentía. Sonreíamos para todos, pero por la noche solo nos sentábamos en el silencio y sentíamos el peso de todo. Esa sensación de estar atrapado por mi propio legado no me dejaba. Me seguía por las habitaciones vacías después de que todos se fueron a casa. Entonces, unas semanas después, mi nieto Leo, de 16 años, vino a casa. Toca la guitarra como su viejo abuelo. Estábamos improvisando en la sala cuando me mostró un video en su teléfono. Una sesión de música tradicional salvaje y alegre en un pub en Dublín. Violines, flautas, todo el lugar cantando. Sus ojos brillaban como estrellas. Dije, me encantaría ver eso algún día. Él simplemente se encogió de hombros y dijo, sí, tal vez cuando sea mayor. Esa resignación casual fue un golpe en el estómago. Toda mi vida se había construido sobre el algún día. Algún día viajaríamos. Algún día tendríamos el dinero. Algún día les dejaría a todos algo sólido. Esa conversación con Leo fue la chispa. Me hizo hacer una pregunta peligrosa. ¿Y si algún día es ahora? Hablé con Peggy. Estaba preocupada. Tenía miedo de molestar a los niños, pero vio el mismo agotamiento en mí que ella sentía. Hicimos un plan. Llamamos a una reunión familiar. Nuestros 5 hijos vinieron a la casa. Estaba nervioso, pero era resolutivo. Lo expuse. Tu madre y yo estamos vendiendo la casa. Vamos a comprar un pequeño condominio. Y vamos a usar una gran parte del dinero para hacer cosas con ustedes, ahora. El silencio que siguió fue el más pesado que he sentido. Luego estalló la tormenta. Las objeciones llegaron como olas. Esa es nuestra casa de la infancia, gritó mi hija Sara. ¿Qué pasa con la herencia de los nietos?, preguntó mi hijo mayor David, con cara de preocupación. ¿Te sientes bien, papá? Pero mi segundo hijo mayor, Mark, fue el más herido. Se levantó con la cara roja.
Dijo que sentía como si estuviera desmantelando los cimientos de la familia, borrando nuestra historia. Dijo que estaba siendo egoísta. La reunión terminó en lágrimas y en este tenso y horrible silencio. 3 de los niños dejaron de llamar. Peggy estaba desconsolada y esa fue la peor parte. Se colocó el cartel de "Se vende" en el jardín y se sintió como una declaración de guerra. El punto más bajo llegó aproximadamente 2 semanas después de que se colocara ese letrero. Estaba sentado solo en la sala de estar medio vacía, con mi vieja guitarra en el regazo. Los ecos de mis hijos jugando, de las cenas navideñas, sonaban más fuertes que el silencio. Pensé, ¿he cometido un error terrible? ¿Era realmente mi deber preservar este lugar, esta cosa? Sentí desesperación. Miré una foto de todos nosotros en la repisa. Temía haber cambiado su estabilidad por mi propio capricho egoísta. Pero luego miré esa foto más de cerca. Vi el rostro de Leo. Recordé la luz en sus ojos hablando sobre Irlanda. Y hice una llamada más. No llamé al agente inmobiliario para retirar la casa del mercado. Llamé a un agente de viajes. Reservé 2 billetes a Dublín para Leo y para mí. Ese acto, hacer algo real a partir de un sueño, fue como accionar un interruptor. Me sentí decidido. La casa se vendió. Peggy y yo nos mudamos a un condominio luminoso y manejable. Fue agridulce, pero un peso se levantaba físicamente de mis hombros. Éramos libres. Con las ganancias en el banco, era hora de distribuir el nuevo tipo de herencia. No con cheques, sino con sobres. Reunimos a todos de nuevo en nuestro nuevo condominio. La tensión aún estaba presente, densa en el aire. Se podía sentir. Luego repartí los sobres. Tenía esperanzas, pero estaba asustado. Para mi hija Sara y su esposa, un crucero familiar de una semana. Para Mark, que comparte mi amor por la genealogía, un viaje financiado a Escocia para rastrear nuestras raíces. Y para Leo, le entregué los boletos a Irlanda. Dije, esta es tu herencia, recuerdos, experiencias, conmigo, mientras aún estoy aquí para vivirlas contigo. Las reacciones fueron mixtas. Sara parecía confundida. Mark solo miraba su sobre. Pero la alegría atónita de Leo fue inmediata. Y pronto, él y yo estábamos en un avión. El mes pasado, en un pub de Dublín pequeño y ruidoso, Leo y yo encontramos la sesión de su video. La música estaba viva de una manera que había olvidado que podía ser. No era una actuación, era una conversación. Violines, una flauta de pico, un tambor bodhran, todos hablando entre sí. Los ojos de Leo estaban muy abiertos, absorbiéndolo todo. Lo empujé con mi estuche de guitarra. ¿Y bien? ¿Nos trajiste aquí? No solo miramos. Después de algunas melodías, uno de los violinistas, un hombre con una gran barba roja, vio mi estuche y nos hizo señas para que nos acercáramos. Vamos entonces, no sean tímidos. Así que nos metimos. Mis dedos, estos viejos dedos de músico, encontraron los acordes de The Irish Rover. Y Leo, él tomó la melodía en su guitarra como si la hubiera estado tocando toda su vida. Tocamos con extraños. Nos convertimos en parte del ruido. Miré su cara, pura alegría, sin filtros.
y él me miró de vuelta con una gratitud que nunca había visto antes. No se trataba del viaje. Se trataba de que estuviéramos allí, juntos, en ese momento con el que había soñado. Después de comer pescado con patatas fritas más tarde, con el ruido aún resonando en nuestros oídos, se quedó en silencio por un minuto. Luego dijo: «Abuelo, esta es la mejor semana de mi vida». Lo dijo tan simplemente, tan honestamente. No era un agradecimiento, era un hecho, y se asentó profundamente en mis huesos. Fue entonces cuando supe, sin una sola duda, que había tenido razón. No se puede poner un precio a eso. No se puede heredar eso de un testamento. Regresamos a casa llenos de historias, y Leo no se las guardó para sí mismo. Se las contó a su padre, se las contó a todos. Les mostró videos que había tomado de nosotros jugando, de las colinas verdes, de los dos riendo durante el desayuno. Él era la prueba. Mark me llamó aproximadamente una semana después de que regresamos. Su voz era diferente, no tensa, reflexiva. Dijo: «Papá, Leo no deja de hablar de Irlanda». Me contó sobre la música, sobre el pub, sobre las conversaciones que ustedes dos tuvieron en largas caminatas. Dijo que siente que realmente te conoce ahora. Mark hizo una pausa. Pude oírlo elegir sus palabras. Creo que ahora lo entiendo. Estaba tan obsesionado con la casa, con la cosa. No vi lo que estabas tratando de darle. Esa conversación fue el cambio. El hielo se derritió. Mark comenzó a planear el viaje a Escocia con genuina emoción, llamándome para pedir mis notas de investigación genealógica, hablando sobre qué castillos quería mostrar a sus hijos. Estaba comprometido, estaba presente. Y cuando los otros niños vieron eso, cuando vieron a Sara comenzando a mirar itinerarios de cruceros con su familia, el ambiente cambió. La base no se había ido, solo había cambiado de ladrillo a algo más fuerte. Se convirtió en las historias que estábamos creando, no solo en las que ya habíamos contado. Fue entonces cuando entendí la verdadera lección. No se trataba del dinero ni de la casa en absoluto. Esa casa era solo madera y ladrillo. La verdadera base de nuestra familia es el amor y el tiempo que compartimos. Compré un condominio, pero le compré a mi nieto un recuerdo fundamental. Les di a mis hijos historias que pueden contar a sus nietos. Aprendí que la mejor herencia no es lo que dejas atrás, es lo que das a las manos de las personas que amas, mientras aún estás aquí para sostener sus manos. Mientras estás aquí para ver su sonrisa, escuchar su risa, ser parte de la aventura. Así que, si estás escuchando esto, sintiendo un peso similar, quiero hablar directamente contigo. Si estás sentado sobre un legado, una casa, dinero, posesiones, que te está agobiando, pregúntate la pregunta que finalmente hice. ¿Puede convertirse en alegría hoy? ¿Puedes estar presente para tu propia generosidad? No hagas de tu amor un postdata. Aún tienes tiempo. Mi algún día se estaba acabando y casi lo pierdo. Intercambia una cosa por un momento. Inicia la conversación. Puede ser difícil. Puede haber lágrimas. Puede haber enojo. Definitivamente habrá dudas. Pero los recuerdos vivos al otro lado valen cada parte de esa lucha. Esto, para mí y Peggy, para nuestros 5 hijos y nuestros 5 nietos,
Fue mi mejor decisión de todas. Nos devolvió nuestra libertad, nos acercó como familia, más que antes. Me dio una semana en Dublín con mi nieto, que llevaré conmigo para siempre. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Y lo digo en serio. Pero escucha, necesito contarte el resto. Necesito contarte sobre la parte que casi me rompió. Porque no todo fue un camino de rosas después de esa llamada con Mark. Verás, los viajes empezaron a suceder. Sara y su familia se fueron de crucero. Enviaron fotos de los niños junto a la piscina, de ellos vestidos para la cena. Se veían felices, pero cuando regresaron, Sara vino al condominio. Me agradeció, de verdad lo hizo, pero luego dijo: fue increíble, papá, pero se sintió raro, como si estuviéramos gastando nuestra herencia, como si cada cono de helado saliera de nuestro futuro. Ella sonreía cuando lo dijo, tratando de hacerle una broma, pero lo vi en sus ojos. La culpa, la sensación de que esta alegría era de alguna manera prestada, no ganada. Y Mark se sumergió en la planificación de Escocia. Llamaba con preguntas sobre nuestros antepasados, su voz emocionada, pero una noche vino solo. Peggy preparó café y nos sentamos en nuestra pequeña mesa de cocina. Estuvo callado durante mucho tiempo. Luego dijo: llevé a los niños a ver la casa antigua el fin de semana pasado. Mi corazón se detuvo. ¿Oh? Sí. Los nuevos dueños están haciendo una gran renovación. Tienen todo el porche trasero destrozado. Miró hacia abajo en su taza. Emily empezó a llorar. Dijo que quería su antigua habitación de vuelta. No sabía qué decir. Peggy se acercó y le puso la mano sobre la suya. Intenté explicárselo, dijo Mark, con la voz tensa. Le dije que el abuelo nos estaba dando aventuras en su lugar. Y ella solo me miró y dijo: no quiero una aventura, quiero mi casa en el árbol. Esa casa en el árbol. La había construido con Mark cuando tenía 10 años. Pasamos todo un verano en ella y ahora probablemente estaba en un contenedor de basura. Mark me miró y sus ojos estaban simplemente perdidos. Sé que esto es lo que querías, papá. Estoy intentando, de verdad lo estoy. Pero a veces simplemente se siente como si hubiéramos cambiado algo sólido por algo que se evapora. Un recuerdo no es una habitación a la que puedes volver. Esa noche, después de que se fue, me senté en la oscuridad de nuestra nueva sala de estar. Peggy se había ido a la cama. Y todo eso, la duda, la culpa, el miedo de haber sido egoísta, volvió a caer sobre mí. Era más pesado que antes, porque ahora estaba mezclado con su confusión. Estaba tan seguro. Ese viaje a Irlanda con Leo había parecido un milagro. Pero, ¿y si solo fue una casualidad? ¿Y si para los demás
Solo fue unas vacaciones confusas, teñidas de culpa, que no pudieron disfrutar plenamente. Sentía como si hubiera tomado un martillo de guerra a la casa familiar, le hubiera dado a todos un trozo de escombros y lo hubiera llamado un regalo. El peor momento llegó aproximadamente un mes después. Era un martes, solo un martes ordinario. Estaba haciendo mi investigación genealógica en el pequeño escritorio de nuestro condominio, mirando algunos viejos manifiestos de barcos de Escocia, tratando de encontrar más detalles sobre el viaje de Mark. Y encontré algo. Una lista de pasajeros de 1842. Allí estaba mi bisabuelo, Alistair Butler, edad 25, ocupación carpintero, y justo debajo de él su esposa, Eleanor, edad 23. Y en la columna de observaciones solo decía, hijo menor, fallecido en el mar. Me quedé mirando esas palabras, fallecido en el mar. Esta joven pareja, dejando todo lo que conocían, persiguiendo una nueva vida, y habían perdido a su bebé en ese terrible viaje. ¿Qué estaban pensando al dejar su hogar? ¿Valía la pena? ¿Qué tipo de herencia era esa? Solo dolor y pérdida llevados a una nueva costa. Y luego pensé en las palabras de Mark. Intercambiaron algo sólido por algo que se evapora. Eso es lo que había hecho. Daros un viaje brillante que se desvanecería y quitados el suelo firme bajo sus pies. Puse mi cabeza entre mis manos. Lloré. No eran sollozos fuertes, solo esta silenciosa y derrotada fuga de lágrimas. Había sido tan arrogante. Pensé que era tan sabio, rompiendo con la tradición. Lo había llamado una herencia de experiencia, pero tal vez era solo una forma elegante de decir que había gastado su dinero en un buen rato. Peggy me encontró así. No dijo nada. Solo acercó una silla y se sentó a mi lado, poniendo su mano en mi espalda. Después de un largo tiempo, le mostré la lista de pasajeros. Ella la leyó, sus labios moviéndose en silencio. Luego me miró. Jeffrey, dijo, con una voz tan suave, ¿crees que Alistair y Eleanor alguna vez llevaron a sus otros hijos a ver el océano? La pregunta me sorprendió. ¿Qué? Ellos sufrieron una terrible pérdida, porque se fueron. El océano se llevó a su bebé, pero más tarde, cuando tuvieron más hijos en América, ¿crees que alguna vez se pararon con ellos en una playa y les contaron de dónde venían, sobre el coraje que se necesitó? ¿O crees que los escondieron del agua, porque el agua solo significaba dolor? No tenía una respuesta. Les diste el océano, Jeffrey, dijo ella. Sí, la casa se ha ido. Esa es una pérdida. Está bien que ellos lamenten eso, pero les estás dando el océano. Les estás mostrando cómo navegar. Mark tiene miedo porque solo ha conocido la orilla, pero está empacando para el viaje. Él todavía va. Eso también requiere coraje. Tenía razón.
Él todavía iba. A pesar de sus dudas, a pesar de las lágrimas de su hija, todavía estaba llevando a su familia a través de un océano para ver de dónde venían. No se estaba escondiendo del agua. Ese fue el punto de inflexión. No un gran momento. Solo mi esposa en nuestro tranquilo condominio, ayudándome a verlo de manera diferente. La herencia no era el viaje, no era el recuerdo, era el coraje. Era mostrarles, mientras aún estaba aquí, que está bien dejar el puerto seguro, que el suelo firme no siempre es un pedazo de tierra. A veces es la cubierta de un barco, si están juntos en ella. Estuve buscando pruebas en su felicidad instantánea y perfecta, pero la prueba estaba en su compromiso, en su planificación, incluso en sus sentimientos conflictivos. Estaban sintiendo eso, estaban vivos a ello. No estaban esperando pasivamente un cheque después de que me fuera. Estaban luchando con un regalo real, desordenado y vivo en este momento. Y yo estaba aquí para verlo, para hablar de ello, para decirle a Mark, yo también extraño la casa del árbol, para decirle a Sara, el cucurucho de helado es solo un cucurucho de helado, disfrútalo. Eso es lo que había comprado, no solo entradas. Me había comprado un asiento en primera fila para sus vidas, mientras aún tenía un asiento en el que sentarme. Eso es lo que había comprado, no solo entradas. Me había comprado un asiento en primera fila para sus vidas, mientras aún tenía un asiento en el que sentarme. Y déjame decirte, la vista desde aquí es hermosa. Esto es lo que entiendo ahora, lo que desearía haber entendido hace 10 años. Esa casa en su tranquila calle en Forest Hills nunca fue la base de nuestra familia, solo era el contenedor. La base siempre fueron las personas dentro de ella, el ruido, el caos, la música, el amor. Estaba tan ocupado preservando el contenedor, puliendo la madera y preocupándome por el techo, que casi pierdo la oportunidad de estar con las personas. Estaba tratando mi amor como una pieza de museo, algo que debía ser cuidadosamente mantenido y luego pasado después de que me hubiera ido. Pero el amor no es una pieza de museo, es algo vivo y que respira. Necesita ser alimentado, ejercitado, compartido en tiempo real. Me equivoqué. Pensé que mi deber era dejarlas algo. Mi verdadero deber era darles mi tiempo, mi atención, mi presencia, mientras todavía estoy aquí para dárselo. Ese viaje a Irlanda con Leo no fue que estuviera gastando su herencia, esa era su herencia. Y pude verlo abrirla, pude ver la maravilla en su rostro, pude ser parte de la historia. Cuando Mark lleve a su familia a Escocia el próximo mes, seré yo a quien llame cuando encuentre el viejo cementerio. Podré escuchar la emoción en su voz en tiempo real. Ese es el regalo. Ese es el verdadero legado. No es algo estático que reciben más tarde. Es una conexión dinámica y viva
que construimos ahora mismo. Así que aquí tienes mi consejo directo, especialmente si tienes más o menos mi edad, sentado en una casa que se siente demasiado grande, o mirando un extracto bancario que parece un monumento. Pregúntate esta única pregunta peligrosa y liberadora: ¿para qué lo estás ahorrando? ¿Es para algún día que podría no verse como piensas? ¿Es para una versión de tu familia que existe solo en el futuro, después de que te hayas ido? No cometas mi primer error. No conviertas tu amor en un postdata. Convierte ese activo en una experiencia. Cambia metros cuadrados por risas compartidas. No tiene que ser un viaje a Europa. Podría ser llevar a todos los nietos a un parque temático durante un fin de semana. Podría ser financiar una reunión familiar en una casa de playa. Podría ser tan simple como pagar la cena de todos una vez al mes durante un año, para asegurarte de que tengas ese tiempo juntos. La cuestión es estar presente para tu propia generosidad, ver la alegría que crea, ser parte del recuerdo, no solo de la historia de su origen. Será difícil, tendrás dudas. Tus hijos pueden reaccionar como lo hicieron los míos, con miedo, con confusión, con ira. Pueden lamentar la cosa sólida que pensaban que era suya. Déjalos. Siéntate con ellos en eso. Explícalo, no como un rechazo de la tradición, sino como un abrazo a una conexión más profunda. Diles que quieres construir el próximo capítulo con ellos, no solo dejarles el libro. El cambio puede no llegar de la noche a la mañana. Me llevó un viaje a Dublín y una charla sincera con mi esposa en nuestro tranquilo condominio para verlo realmente. Pero llegará. Todavía tienes tiempo. Tengo 72 años. Peggy y yo estamos en nuestro acogedor condominio y nuestro calendario está lleno de planes con nuestros 5 hijos y nuestros 5 nietos. No estamos esperando. Estamos viviendo nuestro legado día a día. El peso se ha ido. En su lugar hay esta increíble y ligera sensación de libertad y conexión. Ya no somos solo padres y abuelos, somos compañeros de aventuras. Les estamos dando el océano y estamos navegando en él con ellos. Este canal está lleno de historias como la mía, personas que han vivido un poco y aprendido mucho, a veces de la manera difícil. Si esta historia de un viejo músico de Charlotte vendiendo su casa y comprando un billete de avión te ha llegado, me sentiría honrado si te suscribes y activas la campana de notificaciones. Hay más historias aquí, más sabiduría ganada con esfuerzo que podría inspirarte. Y realmente me gustaría saber de ti. Déjame un comentario abajo. Dime, ¿cuál es la casa en tu vida? ¿Qué es lo que estás aferrándote por deber que podría convertirse en alegría? O si has dado un salto similar, cuéntame sobre ello. ¿Tu familia también pensó que estabas loco? Si esta idea de intercambiar cosas por tiempo resonó contigo, dale al botón de me gusta. Ayuda a que estas historias lleguen a más personas que podrían necesitar escucharlas. Y por favor,
comparte esto con alguien, un amigo, un padre, un hermano, que podría estar sintiendo ese mismo peso pesado de un sueño postergado. Quizás tengas tu propia historia, una lección que has aprendido, que podría ayudar a otra persona a navegar esta etapa complicada y hermosa de la vida. Hay un enlace en la descripción donde puedes enviar tu propia historia. Quizás la tuya sea la que le dé a otra persona el valor para tomar su mejor decisión. Un libro que me ayudó a enmarcar todo esto, que me hizo sentir menos sola en querer algo diferente, es El regalo de los años, de Joan Chittister. No se trata de dinero o casas, se trata de la libertad y el potencial de envejecer. También pondré un enlace a él en la descripción si estás interesado. No esperes algún día, tu algún día es ahora. La mejor herencia que puedes dejar es una que esté viva, tu risa en sus recuerdos, tu mano en la suya en una aventura, tu presencia en la historia que contarán mucho después de que te hayas ido. Eso es lo que importa, eso es lo que perdura. Ve y llama a alguien que amas y comienza a planear tu propio Dublín.